¿Qué tan importante es para usted la Santa Cena o la Santa Comunión o con el nombre que usted la conozca? ¿Qué tan importante, qué tanta valía usted le da? Hoy va a ser una reflexión, así que piénselo. Deje que el Espíritu Santo le ayude. Conozco algunos creyentes que ven con indiferencia el sacramento de la Santa Cena, porque es un sacramento. Pero esto contrasta con el lugar central que ocupó en aquel entonces era la Pascua en el corazón de Jesús. Jesús, leemos en los evangelios, Él esperaba con ansias ese momento que simboliza su muerte por nuestros pecados. Y en este acto, lo que hoy llamamos la Santa Cena, lo que hoy llama la Biblia la Santa Comunión, ocurre una transición de un alcance largo. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento un pacto que Dios hizo a través del Cordero Pascual del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Pero ese pacto ya no es necesario hoy, porque el derramamiento de la sangre de Cristo canceló, anuló todo sacrificio. Jesús vino a darnos vida en abundancia, vida con propósito, una vida estable emocionalmente, sentimentalmente, cuando estamos en Cristo. Y Jesús nos invita a recordarlo, a pensar en Él cada vez que participamos o celebramos la Santa Cena. Acabamos de leer en una de las lecturas que nos dirigió el doctor Rojas. Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto acordándose de lo que significa, de lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Derramar su sangre, sufrir una muerte espantosa para darnos perdón. Y la palabra recordar proviene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón. O sea que la Cena del Señor no es meramente un acto o un rito religioso. No es meramente parte de esa liturgia, sino un momento para conectarnos con el Espíritu Santo, un momento para conectarnos con Dios, un momento para entrar en conexión con Él. Y yo le animo en esta tarde, conéctese con el Señor, para que usted pueda salir perdonado, perdonada, bendecida, bendecido, sanado, fortalecido, animado, esa frustración que queda en Jesús, etcétera, etcétera.
Entonces, hermanos, se trata de recordar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y dejando que aquel sacrificio de Cristo transforme nuestra vida, fortalezca nuestra vida emocional, fortalezca nuestra vida espiritual, fortalezca nuestra fe, fortalezca y encuentre esa estabilidad que no hemos encontrado y que no la va a encontrar aparte, lejos, separado de Jesús. Solamente en Jesús usted encuentra estabilidad emocional y de todo tipo. Entonces, participar en la cena del Señor afirma nuestra fe, fortalece nuestra fe. Amén. Espero darme a entender y espero el Espíritu Santo esté confirmando en su mente y en su corazón lo que estoy tratando de enseñarles o recordarles el día de hoy. Como les dije, vamos a hacer una reflexión. No es una conferencia, no es una clase magistral, vamos a hacer una reflexión. Y vamos a empezar con el contexto de la Santa Cena, o con el antecedente de la Santa Cena. ¿De dónde parte? El pueblo de Israel estaban esclavos en Egipto. Tuvieron 430 años en Egipto. Y Dios les mandó a través de Moisés, su siervo, su profeta. Dios mandó a través de Moisés al pueblo que sacrificaran un cordero y que comieran esa carne del cordero asado con pan sin levadura. Éxodo 12:8. Éxodo 12:8. Dios les dijo: esa noche asarán la carne al fuego, la comerán asada, acompañada de hojas verdes y amargas, y sin pan, sin levadura. Pan sin levadura. Esa fue la instrucción de Dios. Vamos a ver qué significa. Y le dijo: de la sangre, al morir el cordero, pónganla en un recipiente, agarren un hisopo, una brocha diríamos hoy, y pinten los marcos de las puertas o el marco de la puerta de su casa, para que cuando pase el ángel de la muerte vea la sangre en los marcos de las puertas y no muera el primogénito. Así lo hizo el pueblo de Israel y no hubo muerte entre el pueblo de Israel. Pero hubo muchos primogénitos de personas y animales de los egipcios. Mire, y eso era para que Faraón dejara ir al pueblo, pero también eso sirvió para conmemorar la liberación milagrosa de Israel de Egipto. Dios les dio más instrucciones. Éxodo 12, versículo 22.
Estoy haciendo un resumen para no cansarlos. Éxodo 12:22. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo. Mójenla con la sangre. Hoy diríamos una brocha, ¿verdad? Con el hisopo unten la sangre en la puerta superior de ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana siguiente. El Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior de ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará de largo. Y Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su promesa. Como Dios quiere cumplir su palabra en su vida, como Dios quiere cumplir su promesa en usted que le cree. Gloria al Señor. No permitirá que su ángel de la muerte entre en la casa de ustedes y los hiera de muerte. Le dijo al pueblo de Dios, le dijo al pueblo de Israel, y eso pasó. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deben obedecer por siempre. Por siempre. Ley perpetua. Todos sabemos lo que es perpetuidad, ¿verdad? Esto practicaron el Señor Jesús y sus discípulos. Esta Pascua practicaba Jesús con sus discípulos. Esto hicieron, lo que se conoce como la última cena, celebrar la Pascua. Ese es el antecedente, ese es el trasfondo de lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Abra su Biblia y su corazón, Juan 13, y vamos a seguir reflexionando. Juan 13, versículo 3. Dice que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Sabía que iba a morir, él sabía que su misión en la tierra terminaba, él sabía que había cumplido con el propósito de Dios, etc. Versión 60 dice, sabiendo que de Dios vino y a Dios iba. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa. Ya están en la mesa, visualícelo. Van a comer la Pascua, celebrar la Pascua, que era la costumbre que Dios había ordenado desde Éxodo 12. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Versículo 5. Echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto, que tenía, dice. Miren, los discípulos habían observado la Pascua. Los discípulos de Jesús conocían muy bien la ceremonia de la Pascua. Los discípulos de Jesús conocían muy bien, diríamos hoy, la liturgia de la Pascua. O diríamos hoy el orden de la Pascua. La conocían muy bien la ceremonia.
Ellos se lavaban las manos. Pero dice que el Señor lavó los pies de sus discípulos. Reflexión, pregunta, piense, ¿cuál fue el propósito del Señor al lavar los pies de los discípulos antes de celebrar y de instituir lo que hoy conocemos, la Santa Cena? ¿Cuál fue el propósito? Piénselo. ¿Lo ha pensado antes? ¿Sabe cuál es el propósito? Esto era algo que hacía un esclavo de inferior categoría en ese tiempo de esclavos. Y el Señor se humilla, vamos a decir, para darme a entender, hacer ese acto. ¿Con qué propósito? Enseñarnos a servirnos los unos a los otros. Los discípulos, es natural, se asombraron. Nunca antes en la celebración de la Pascua se había acostumbrado a lavar los pies. Se asombran y se asombran más al ver a su maestro, se asombran más al ver a su Señor, su autoridad, su líder, como dicen hoy, espiritual, realizar una tarea tan humilde, tan humilde. Pedro, mire lo que Pedro, Juan 13:8, mire lo que Pedro externó. No, dijo Pedro. Yo creo que se paró de la mesa y Pedro dice, no. Protestó Pedro, jamás me vas a lavar los pies. Porque eso era un acto humillante, un acto humillante, pues. Entonces Pedro dice, no, jamás. Vean qué tremendo. Juan 13:8. Y miren la respuesta del Señor. Si no te lavo, le respondió Jesús, Juan 13:8, no me vas a pertenecer. No tendrás parte conmigo. Olvídate de mí. Piénselo, estamos reflexionando. ¿Qué le dice? ¿Qué le enseña? Reflexión. ¿Qué cree usted? ¿Qué quería Cristo que Pedro y nosotros comprendamos con este acto? ¿Qué quería Cristo enseñarnos? ¿Qué quiere Cristo enseñarnos hoy? La humildad, el servicio, la disposición a hacer cualquier cosa. Ha sido bueno y malo para mí no contar con un guardatemplo encargado de la limpieza, voy a decir, para generalizar. Ha sido bueno y malo. He aprendido. Me ha acercado a algunas personas, hermanita, no digo todo el templo, pero una área. Por ejemplo, pueden ser los salones de clase, o 2 salones, o el salón de usos múltiples. Pastor dice, pues ni en mi casa barro y trapeo. ¿Cómo cree? Pedro ha de haber pensado, esto es del trabajo de un esclavo. ¿Cómo el Señor? Pedro ya, Dios le había revelado quién era Jesús. Ya sabía quién era Jesús.
Reflexión. ¿Qué quería Cristo que Pedro aprendiera? ¿Qué quiere Cristo que nosotros, usted y yo, aprendamos? El Señor, tercera cosa, el Señor también le da un nuevo significado al pan y al vino. Leímos, y vamos a volverlo a ver. Leímos que los israelitas salieron de Egipto apresuradamente. No tuvieron tiempo para usar levadura, para que el pan se fermentara. Usted que hace pasteles, usted que ha hecho pan, usted que ha hecho algo de repostería, hay que ponerle levadura y te esperas cierto tiempo, ¿sí o no? Nadie sabe de eso aquí. ¿A poco? ¿A poco? Bueno, tal vez no haga pan pues, pero sí sabe de eso, ¿no? Le pone la levadura y hay que esperar. No le pones la levadura y lo metes al horno luego. Hay que esperar. Bueno, los egipcios, los israelitas no tuvieron tiempo para que la masa fermentara. Lo hornearon sin levadura. 12:39 de Éxodo dice, hornearon pan plano de la masa sin levadura. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni otro alimento. Pan sin levadura. O sea, literalmente sin levadura. ¿Alguna vez se le olvidó ponerle levadura y se dio cuenta cómo salió el producto? Acérquese mañana a su panadero y pregúntele. Ahora, ¿qué significa la levadura? ¿Por qué Dios le pide a los israelitas no le pongan levadura? ¿Qué significa la levadura? Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que leuda toda la masa? ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poquito de levadura que leuda, que impregna toda la masa? Desháganse de la levadura, quiten ese perverso pecado. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, el Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gracias al Señor. Aquel Cordero del Antiguo Testamento, Éxodo 12, simbolizaba, tipificaba, apuntaba a Jesús, a Jesucristo. Cristo murió como el Cordero Pascual. Cuando Juan lo conoce, cuando Juan el Bautista lo ve venir, Dios le revela y dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, versículo 8,
celebremos el festival. No con el viejo pan de levadura, de perversidad, de maldad, sino con el nuevo pan de verdad y sinceridad. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué significa la levadura? Pecado. ¿Por qué pidió Dios a los israelitas sin levadura? Límpiense, sin pecado. ¿Qué nos está enseñando el Nuevo Testamento? La levadura, el pecado simboliza la levadura simboliza el pecado. Dios quiere vida sin pecado. Difícil, porque está una carne, está una naturaleza humana. Difícil porque está el mundo. Difícil porque está Satanás. Pero gracias al Señor, si alguno está en Cristo, es la promesa, nueva criatura es. Pero gracias a Dios, estas cosas les escribo para que no pequen, primera de Juan. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda maldad. Primera de Juan, gloria al Señor. Qué bendición. Si en su corazón hoy, si en su vida hoy se siente pecador, se siente indigno, se siente indigna, se siente que es mejor no participar de la Santa Cena, no significa que no participe. Significa arrepiéntese, confiese su pecado, acérquese al Señor, reciba su perdón, dele gracias por perdonarle y restaurarle y participe del sacramento de la Santa Cena. Amén. Entonces el pan sin levadura en la Pascua había sido un recordatorio para el pueblo de Israel de su liberación. Ahora Jesucristo lo llamó su cuerpo. Lo llamó su cuerpo. Y miren lo que dijo a sus discípulos. Mateo 26, del 26 al 29, Mateo 26, 26 al 29. Miren lo que le dijo a sus discípulos. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, cómanlo, porque esto es mi cuerpo. ¿Ve el cambio que hace Jesús? Tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a sus discípulos y les dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar pecados. Gloria al Señor. Acuérdense. Y hoy es un día para recordar. Señor, gracias. No lo merecía. No lo entiendo. No sé por qué lo hiciste. Pero gracias que diste tu vida por mí. Que derramaste tu sangre. Y que hoy puedo acercarme libremente y recibir tu perdón. Y recibir tu gracia. Y recibir tu abrazo. Y recibir tu amor. Amén, hermanos. Qué bendición. Qué privilegio. Y Dios le trajo para que usted sepa esto y para que usted tenga un reencuentro con el Señor el día de hoy. Me encanta cómo lo presenta Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. Ustedes saben. Bueno, eso sabían los a quienes Pedro les escribió primeramente. Pero ¿usted sabe esto que está diciendo aquí? ¿Lo ha experimentado? ¿Tiene esa convicción?
Espero que sí. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tuvo pecado ni mancha. Él murió por usted y por mí. Gloria al Señor. Bendito, bendito sea Dios. Y mire, versículo 20. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Usted ni había nacido, ya Dios pensaba en usted. Usted ni había nacido, ya Dios planeó la forma de rescatarle y de salvarle, de hacerle su hija, de hacerle su iglesia, de llevarle al cielo, etcétera. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado para bien a ustedes. Y hoy la palabra de Dios nos está revelando para qué vino, por qué vino. Y usted solamente crea, recíbalo, no cuestione, acéptelo por fe, dele gracias, gócese de poder ser perdonado, perdonada. Gócese de poder llegar a ser un hijo, una hija de Dios. Amén. Dice que Cristo, después de la cena, que compartió vino, y dice que lo llamó, el vino lo llamó ¿qué? Su sangre. Le da ¿y qué es un símbolo del nuevo pacto? Vea qué interesante. En Éxodo 12, 21 y 22, que ya leímos, pero vamos a leer otra vez, dice: Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de las familias y maten al animal para la Pascua. (22) Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre, con el hisopo unten la sangre en la parte superior de ambos lados del marco de las puertas de sus casas, que nadie salga de la casa hasta la mañana. 23. El Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando vea la sangre en la parte superior, en ambos lados de los marcos de las puertas, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en la casa de ustedes y los hiera con muerte. Por eso Juan el Bautista, otra vez, cuando ve venir a Jesús hacia el Jordán donde él estaba bautizando, dice: ahí viene el Cordero de Dios, que viene para quitar el pecado del mundo. Y usted, no mundo, personas, de la gente, usted y yo. Amén. Entonces, ¿han podido ver el paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Han podido ver? Vea qué interesante. Aquel Cordero Pascual, Nuevo Testamento, es Jesucristo, fue Jesucristo. En el Antiguo Testamento sirvió para liberar al pueblo de Israel. Nuevo Testamento, a través de Cristo somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy más que nunca hay que conocer la verdad de Dios. Hay que conocer la verdad de Cristo. Hay que conocer la verdad revelada en la palabra. Porque hay tantas
tantas cosas que el mundo le hace pensar que corre el riesgo, el peligro de apartarse. Que Dios tenga misericordia. Reflexión. Reflexión. La Pascua, por lo tanto, o la última cena del Señor, con la presentación del nuevo pacto, ahí presenta, este pan representa mi cuerpo, que por ustedes va a ser partido. Hoy los crucifijos los ven preciosos, bonitos, ¿verdad? Hasta quiere usted tener uno en su casa. Josefo, un historiador contemporáneo de Jesús, dice que ese Jesús en la cruz era una bola de carne, desconocible, horrible. Por nuestros pecados. Pero en esa cena, la última celebración de la Pascua y la institución de la Santa Cena, hay un nuevo mandamiento que el Señor nos da, que hace falta aún dentro de la iglesia, que hace falta aún dentro del pueblo de Dios, que hace falta que lo obedezcamos. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Así que, o por lo tanto, después de lo que hemos visto, ahora les doy un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Dónde está lo nuevo? Me han dicho algunos hermanos. Si eso ya lo enseña el Antiguo Testamento. Y yo le digo, lea bien, estudie bien, fíjese bien. El Antiguo Testamento enseña, ámense los unos a los otros. ¿Dónde está lo nuevo? Cuando Jesús dice, como yo los he amado, como yo lo he hecho. Ustedes deben amarse los unos a los otros. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nuestra vida. Entonces, ahí está el amor. Hermanos, Dios quiere ver una iglesia llena de amor y llena de su gracia. Sin chismes, sin críticas, sin sospechas, sin malicia. Dios quiere una iglesia llena de amor, del amor de Dios y de la gracia del Señor. Y a Rocafuerte no es la excepción. Y hoy sencillamente podemos decirle, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser uno, yo quiero ser una, de que practiquen el amor como tú lo hiciste. ¿Alguien puede decir amén a eso? O mire, se la pongo más fácil, aunque no diga amén, así es. Espero que el Señor le haya hablado, haya aprendido algo más. Cantemos una alabanza y vamos a preparar nuestro corazón